Bien, en esta ocasión, en este martes 11 de febrero, pues uno de los temas relevantes de la conferencia mañanera de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la participación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el tema de la liberación del general Cienfuegos en Estados Unidos y de los resultados de la indagación que ha dicho el fiscal Gertz que se hizo en México y que demostró que todo había sido un catálogo de falsedades. Para hablar sobre el asunto, está hoy con nosotros Jesús Esquivel, corresponsal de medios mexicanos en Estados Unidos, escritor de varios libros importantes, entre ellos el libro justamente que se titula A sus órdenes, mi general, en el cual narra los antecedentes, las circunstancias de sus propias investigaciones y una serie de elementos muy importantes sobre este tema. Por eso doy la bienvenida con mucho gusto a Jesús Esquivel. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Jesús, pues, ¿qué te digo? Hoy fue esta conferencia de prensa, hubo preguntas, hubo respuestas, hubo posturas del del fiscal general de la República, de también algunas precisiones o posturas de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué opinas de lo que hoy ha sucedido, Jesús? Pues mira, creo que el fiscal general de la República se mantuvo en la posición de señalar lo que al gobierno de México le entregó el Departamento de Justicia, el expediente incompleto del caso Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Digo incompleto porque el fiscal no está alejándose de lo que recibieron y en base a eso, según la investigación que llevaron a cabo en la Fiscalía General de la República, no hubo ningún delito que perseguir en México. ¿Y por qué decía incompleto, Julio? Porque en el libro que mencionas, entrevisté justamente a uno de los fiscales de Estados Unidos que estuvo a cargo de la investigación y que renunció a su puesto al Departamento de Justicia en base a esa negociación política que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump. Entonces, fue el de Donald Trump a través de William Barr el que negoció la repatriación de Salvador Cienfuegos a México, y en protesta renunció este fiscal y otros de los que estuvieron investigando por mucho tiempo al caso Cienfuegos. Y justamente en esa entrevista que me dio para el libro, indica este exfuncionario del Departamento de Justicia que no le entregaron a México el expediente completo sobre el caso Cienfuegos porque hay otras personas involucradas, exfuncionarios, militares, políticos, expolíticos, en esa investigación que bajo los estatutos de la ley federal en los Estados Unidos, pues obviamente no pueden dar a conocer porque estarían incurriendo a un delito en los Estados Unidos que se llama obstrucción de justicia. Bien. Jesús, la postura hoy del fiscal general de la República es que todo fue un catálogo de falsedades y que no hubo ninguna prueba. Como tú lo dices, lo hace a partir de los documentos que él recibió. Pero la postura de México es que no hubo ninguna negociación, que no hubo ninguna, no consta ninguna forma en la cual el gobierno de México haya presionado o haya negociado con el de Estados Unidos para la liberación de Cienfuegos. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Has visto algún gobierno que admita algo que hicieron? Ujú, Digo, claro. lo pregunto porque no se trata tan solo de mi postura. Está en el libro, Julio, y no son aseveraciones mías. Ahí está la entrevista con Marcelo Ebrard, ahora secretario de Economía, exsecretario de Relaciones Exteriores, que negoció con William Barr la repatriación de Cienfuegos. Y está en sus propias palabras en el libro, no son mías. Él Ujú. cuenta cuántas veces, cómo se comunicaba y qué fue lo que le dijo a William Barr si no regresaban a México sin cargos al exsecretario de la Defensa. Saldrían expulsados los agentes de la DEA que estaban asignados a nuestro país. No son aseveraciones mías. Ahí está textual lo que dice el ahora secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Jesús, he leído con cuidado tu libro
tuve el honor de presentarlo junto contigo, he leído todo lo que está alrededor, pero te quiero pedir que para la audiencia que no tenga esa precisión exacta de los datos y las referencias, nos digas, ¿existen en el proceso judicial, en la parte final referente a la sesión en la cual la juez declara que va a liberar al general Cienfuegos? ¿Existen ahí versiones o expresiones concisas y precisas que muestren esa negociación o ese interés de los dos gobiernos por liberar a Cienfuegos? La jueza claramente lo deja, ahí está la transcripción de la audiencia, Ujú. Julio, en el Sí, libro. sí. Ella lo dice perfectamente, nunca lo declara inocente de nada, lo que dice es que le tienen que retirar los cargos por petición de su jefe, que en ese momento era el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, que le ordena que sea repatriado a México. Incluso ella expone que Cienfuegos iba a ser regresado a nuestro país como fue, bajo la custodia de los alguaciles federales, los US Marshals, con la atenuante de que el gobierno de México, una vez que llegara Salvador Cienfuegos a México, que llegó a Toluca, iban a hacer una investigación. Y ella expone con sus palabras, no son las mías, ahí está, hice la transcripción textual de la audiencia, de que la decisión de regresarlo estaba por encima de las acciones judiciales. Se trataba de los intereses de política exterior de los Estados Unidos. Y me parece que hoy el fiscal Gertz Manero juega con eso en la mañanera, porque dice el Departamento de Estado no tenía autoridad para pedirle a la jueza que lo regresaran o que le retiraran los cargos. Y nunca en el libro se menciona al Departamento de Estado en ese sentido. Es el Departamento de Justicia. Ujú. Ahí está clarísimo. Digo, yo no sé en dónde está el error, pero está claro que la jueza expone en la audiencia, a mí me pidieron regresarlo bajo estas circunstancias y estas condiciones. Creo que está muy claro. ¿El propio fiscal hace algún tipo de precisiones parecidas, Jesús? ¿A qué te refieres? El propio fiscal que concurre a la sesión con la jueza le hace saber Ah, que sí, son claro. consideraciones de política exterior, sí, Sí, y de le cooperación. hace claro eso, porque se trata de política exterior, porque la negociación para la repatriación la llevó a cabo Marcelo Ebrard con William Barr, el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos. Y te repito, en el libro está una entrevista clarísima con Ebrard, donde cuenta todo esto, cómo negoció, cuántas veces habló, qué fue lo que le dijo a William Barr, qué fue lo que la condición que le puso a México, al gobierno de Donald Trump, que lo regresaran sin cargos, o de lo contrario iban a salir de México los agentes de la DEA. Jesús, ¿ha habido algún otro tipo de datos periodísticos o judiciales que puedan abonar, en el caso del general Cienfuegos, de más pruebas respecto a ese asunto del cual se le acusó radicado en Nayarit? ¿O es un caso virtualmente ya archivado y sin mayor movilidad? En el caso Cienfuegos ya no tiene seguimiento porque Ujú. se llevó a una negociación. Ahí me parece que también Gers Manero políticamente juega a la ignorancia de las circunstancias en Estados Unidos, porque dice, después de eso ya no hubo ninguna comunicación de nada, pues claro que no, porque la juez es una juez federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, y a ella le ordenan dar carpetazo, se regresa a México y la pelota quedó del lado mexicano, en donde Gertz Manero lo exoneró en base, como dice él, al expediente que recibió, que insisto, el fiscal a quien entrevisté en Nueva York para ese libro sostiene que una especie de como venganza por esa negociación política fue no entregarle completo el expediente que está sellado, completo, está sellado en el Departamento de Justicia. No por el asunto Cienfuegos, sino por lo que empecé diciendo, Julio,
que hay otras personas involucradas en esa investigación por narcotráfico en los Estados Unidos, personas cuya identidad no conocemos, porque, te repito, es un delito federal en Estados Unidos filtrar esa información, se llama obstrucción de justicia. Tan es así, digo, claro que no lo aclaró Gertz Manero, aunque se lo preguntaron, de cuándo se enteró que estaban investigando en Estados Unidos a Cienfuegos. Ahí está en el libro. Yo se lo pregunté, se lo informé a él, se lo informé a Ebrard y se lo informé a Marta Bárcena, quien era la embajadora de México en ese momento en Estados Unidos, meses antes de que siquiera eh, el general exsecretario de la Defensa Nacional viajara a los Estados Unidos. ¿Por qué no actuaron? Pues ya lo he explicado en algunas otras ocasiones en pláticas contigo y en la exposición del libro. A mí se me hace que Gertz Manero no me creyó. Después me Ujú, habló cuando lo arrestaron ese día y me dijo, es usted un chingón. Y después ujú, me dejó de hablar y de tomarme las llamadas. Y ahí está lo que cuenta Ebrard y lo que ujú. cuenta la embajadora, la ex embajadora. Ella Sí. se lo informó también al presidente entonces de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, como él lo admite, después en una mañanera, a mí me dijo la embajadora, pues sí, pero no se les olvidó decirle, o tal vez no creyeron en la fuente, a Cienfuegos, que lo estaban investigando y por eso lo detuvieron. Jesús, hoy las redes sociales, al menos hasta hace unos minutos, estaban muy pobladas de críticas muy duras y muy descalificatorias. Me parece a mí que un golpeteo muy concertado contra la reportera que presentó ayer y hoy el tema en la mañanera. Y la fijación, digamos, del tema de que es inocente, comprobadamente inocente, Salvador Cienfuegos. Como periodista, la propia presidenta que le dijo a la reportera Dalila Escobar que no fuera redundante en sus preguntas porque tendría las mismas respuestas. ¿Qué percepción te queda como periodista de lo que hoy ha sucedido? Mira, en primer lugar, las redes sociales, pues a veces reviso lo que ponen, me da lo mismo lo que digan al respecto de mí. La verdad, a nadie le contesto, excepto a alguien que yo conozca y que esté sustentando sus críticas u observaciones. Al resto, ni los, ahora sí como decimos en México, ni los pelo y me da lo mismo lo que digan al respecto. Eh, y te reitero otra cosa, cuando los gobiernos llevan a cabo negociaciones a un alto nivel, pues tan sofisticado como fue en el caso Cienfuegos, nunca los vas a ver admitir absolutamente nada de lo que llevan a cabo. Y además, te repito, no son palabras mías lo que está en el libro, tú lo revisaste, Julio. Sí. Está la versión de Brad, está la versión con nombres y apellidos, Ujú. de Marta Bárcena y de otros. Y además están los testimonios que los saqué textuales de la transcripción de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo de los jueces y subprocuradores en Estados Unidos. También entrevisté a la entonces cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, que fue la primera en visitar a Cienfuegos cuando estaba detenido en California. Entonces, te insisto, pues ahí está la gente que lo lea, porque ¿sabes qué ha ocurrido, Julio? Me han comentado que mucha gente que hace comentarios respecto a quienes preguntan al libro es gente que ni siquiera lo ha abierto. Ujú. Entonces, pues la verdad, ¿para qué pierdes uno tiempo respondiéndole a la gente que no ha leído? Y además que pues no tiene ni sentido contestarles porque están en su papel, ¿no? De golpeteo, como tú mencionaste. Bien, Jesús, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, agradezco tu amabilidad de estar con nosotros. Pues que antes de juzgar me parece necesario que lean y obviamente el fiscal Gertz Manero se está escudando en esta caparazón de lo que él recibió como expediente y reiterar, no contestó cuando se enteró de que estaban investigando a Cienfuegos. Yo se lo dije muchos meses antes
de que detuvieran al general en Los Ángeles. Y obviamente no lo va a decir y es capaz de desmentirlo, ¿eh? Es capaz de decir que nunca se comunicó conmigo, pero hay otros testigos que saben que sí, me comuniqué con él y hasta en el libro transcribo la manera tan extraña de cómo hay que comunicarse, o en ese momento por lo menos, con Sí, el fiscal general de la República, que así es es. algo rarísimo. Bien, Jesús, pues muchas gracias y seguimos adelante. Gracias por esta ocasión, Jesús. Un abrazo, don Julio.